Vamos a hablar un poco sobre ese miedo o ese fastidio que tienen algunos hacia las matemáticas. Es que es una gran lucha la que tenemos los profes de matemáticas día a día en el aula, tratando de erradicar ese temor hacia los números que tienen nuestros estudiantes. Entonces, ¿será que la mayoría nace con esa fobia, con ese rechazo, ese fastidio a los números? ¿Será que eso es algo cultural más bien? ¿O inclusive será que me temen a mí y no a las matemáticas como tal? Si algo he aprendido yo en la vida es que para solucionar un problema primero tengo que entenderlo por completo. Si a eso vamos, pues tendré que entender la razón por la cual cada uno de mis estudiantes tiene un rechazo hacia las matemáticas. Y aquí hay un problema y muchos profes me dan la razón, y es que ¿cómo hago yo para entender a todos los estudiantes si tengo más de 200, atiendo más de 200 al día? Incluso hay profes que atienden hasta más. Vamos a ver el panorama general y analicemos algunas causas, las más comunes, por las cuales existe ese rechazo a las matemáticas. Antes de arrancar a echarle culpa a los demás, voy a empezar por culparme a mí mismo. ¿Listo? Vamos a culpar al profesor. Muchas veces el estudiante no le teme a las matemáticas como tal, sino más bien a su profe, sobre todo cuando éste no cuenta con estrategias pedagógicas que sean las más adecuadas para abordar la enseñanza de los números. O tal vez las que está utilizando ya están bastante obsoletas, rayan en lo retrógradas, o incluso la percepción que socialmente se le ha dado a la figura de profesor no es la más correcta. Entonces, ¿quién será el mejor profesor de matemáticas? ¿Será que el mejor es al que casi nadie le aprueba un examen o al que todo mundo le pasa? Porque existen los dos extremos. Y qué inoportuno o qué imprudente fue aquel momento en el que se empezó a pensar que el profesor de matemáticas, el más rechísimo, digámoslo así, por excelencia, se caracterizaba porque era el más rígido, intransigente, el que nadie le pasaba, el más difícil. Esa figura nos la crearon lamentablemente. Entonces el profe de matemáticas al que, a ese todo el mundo le pasa, dirían, no, debe ser mal profesor. Y no necesariamente es así. Aquí yo digo que pues, los números y los cálculos, ya sobre todo los avanzados, son lo suficientemente intimidantes como para tener que sumarle al asunto un monstruo temible, una figura atemorizante. Pero tampoco estoy insinuando que los profes de matemáticas deban ser precisamente una cara de ponqué y que todo sea risas y diversión. Tampoco tan allá. Yo solo opino que pasar un estudiante al tablero a resolver un ejercicio no debe ser una herramienta de castigo para aquel que no estaba prestando atención como si fuera un paredón, ni mucho menos obligar al más tímido que seguramente no ha entendido porque no se ha atrevido a preguntarme sus inquietudes. Por lo tanto, pues la intransigencia y la mano dura no son las mejores estrategias para un profe de matemáticas. Tal vez ha funcionado con algunas personas y dirían que entre más duro el profe mejor todavía. Ese es un problema. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿quién quiere pasar al tablero a desarrollar este ejercicio? ¿Nadie? Hagamos otro ejemplo. Ahora sí, ¿alguien se anima? Van a ver que poco a poco alguien se va a atrever a pasar y lo va a intentar. Y lo más importante es no forzar la cosa. No obliguemos a alguien a aprender porque por ahí no es. Lo mismo pasa con los exámenes. Es importante que jamás un examen sea utilizado como una herramienta de castigo, ni tampoco hay que aplicarlo sabiendo que seguramente la mayoría lo va a reprobar. Si yo como docente me di cuenta que la gran mayoría no entendió un tema, pues yo prefiero posponer la actividad evaluativa y reforzar la explicación con otra estrategia. ¿Para qué voy a aplicar algo si todo el mundo lo va a perder? Es más, ¿qué pasa si el estudiante decide cuándo ser evaluado y no precisamente el profesor? A mí en lo particular, algo que me ha funcionado bastante bien en la corta experiencia que tengo como profesor de matemáticas es preguntarle al estudiante, ¿ustedes entendieron? ¿En serio entendieron? ¿Qué les parece si hacemos un quiz antes que se les olvide? Así les digo yo. La mayoría de las veces funciona y a casi todos les va muy bien. Obviamente no falta el que reprueba, pero ahí vamos. La idea es desarrollar poco a poco esa confianza en mis estudiantes a tal punto de que ellos mismos tengan la iniciativa de decirme, eso está fácil, profe, haga de una vez la evaluación. Eso es lo que yo busco lograr en ellos. Entonces recuerden que el trasfondo psicológico que hay detrás de un examen de matemáticas es impresionante. Ellos no le temen a las matemáticas, ellos le temen al fracaso. Y yo como profesor debo hacerles entender que el fracaso no es un acabose, no es el fin del mundo. Una evaluación perdida, o sea, reprobada, no es más que un medio para rozar poco a poco la perfección.
Recuerden que nadie logra la primera, rara vez, la excelencia. Esto con esto de aquello, considerando lo otro lo reemplazamos acá, luego simplifico, finalmente despejo, listo, ¿entendieron? ¿No? Bueno, hagamos otro un poquito menos difícil. Ahora sí, ¿entendieron? ¿Tampoco? Bueno, hagamos otro un poquito más fácil. ¿Y ahora? ¿Entendieron? ¿En serio? Bueno, vamos a hacer unos cuantos más, vamos repitiendo, vamos subiendo el nivel. Esa es la clave en la enseñanza de las matemáticas. Si un profesor no está dispuesto a repetir y repetir y repetir una y otra vez de muchas maneras diferentes un montón de ejercicios, entonces no debe tener moral para esperar que sus estudiantes lo intenten y lo intenten y lo intenten una y otra vez, porque eso es lo que se necesita para lograr desarrollar en sus mentes esa habilidad procedimental que tanto estamos esperando que alcancen con cada ejercicio matemático que les propongamos. La matemática requiere paciencia. Ellos también, los estudiantes, tienen que entender con el tiempo que mi interés como profesor es lograr que aprendan un poco más de lo que ya sabían, que se superen, es más, que ellos sean mejor que cuando no me conocían a mí. Ese es el rol de un profesor. Entonces poco a poco pues yo intento borrarles ese chip cultural que les hace percibir a los profes como los más difíciles, como los más temidos del magisterio. Entonces ese enigma hay que quitarlo. Pero bueno, no nos demos tanto palo los profes. Ahora hablemos un poco del chip cultural, porque no todo es culpa del profesor de matemáticas. Y es que en la mayoría de los hogares de los estudiantes que le temen a las matemáticas, también vive una familia que no ha hecho más que construir un imaginario en las mentes de los chicos de que ellos no son buenos para las matemáticas. ¿Qué puedo esperar de un estudiante al que le han dicho su papá, su tío, su abuelito son malos para las matemáticas? Usted seguramente también va a ser malo. Se darán cuenta lo increíblemente fácil que es transmitirle nuestros temores a los niños. Si usted como padre de familia no le gustan las matemáticas, o les tiene miedo, o tuvo un profesor terrible, por favor absténgase de bombardear la mente del infante con malos comentarios sobre su mala experiencia con los números. Mejor motívelo, dele ánimo, sea partícipe de las tareas de su hijo, aunque terminen quedándole mal. No importa, metan la pata con ellos. No le teman al fracaso. Muchos padres no ayudan a sus hijos con la tarea de matemáticas por temor a que termine mal hecha. Y ojo, también existen los papás que le hacen la tarea a los niños sin siquiera tomarse la molestia de explicarles cómo se hace. Eso también es altamente perjudicial. Entonces, si usted es bueno en matemáticas, padre de familia, por favor, ayúdeme. Trate de despejarle las dudas a su hijo que tal vez no se atrevió a preguntarme a mí en clase porque le daba pena, le daba temor y por eso no lo hizo. Entonces, esto es en equipo, tienen que ayudarnos. Hay mucho que abordar entonces si hablamos del miedo a las matemáticas. O sea, no quiero aburrirlos extendiéndome mucho más de lo que ya he hecho, pero es que si no encontramos una solución, sea cual sea el motivo de la fobia a las matemáticas, pues vamos a arruinar seguramente el futuro de nuestros niños. Qué dolor da cuando uno en una charla de exploración vocacional hablo con los estudiantes de último grado y ellos me dicen, o les pregunto yo, qué carrera quieren tomar. Y al final me dicen que van a elegir una u otra que precisamente no tiene matemáticas, no tiene tantos números. O sea, ya se están cerrando muchas puertas y arrojándose a profesiones y oficios que tal vez no son las más adecuadas solo porque le están huyendo a los números. No critico las carreras que no tienen énfasis en las matemáticas, son excelentes, son necesarias esas profesiones, pero qué triste es que le huyan a las matemáticas por haber tenido un mal profesor, una mala experiencia o un imaginario cultural retrógrado, por así decirlo. Entonces, en conclusión, es cierto que el mundo necesita excelentes ingenieros, contadores, arquitectos, programadores, astronautas, economistas, científicos, estadistas. Todo eso lo necesitamos, pero para que eso ocurra, primero necesitamos excelentes profesores de matemáticas. Me despido, soy Víctor Manuel Escobar, maestro, matemático, ingeniero, no en ese orden.